Muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Jonathan Quintero y soy el asesor de negocios de Plan Internacional. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. En nombre de Plan Internacional y Save the Children México, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del estudio Niñez no acompañada, riesgos y violencias en la ruta migratoria por México. Una investigación financiada por Plan Internacional Suiza, Save the Children, con el apoyo de la Unión Europea a través de su Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitarias Europeas, ECHO. Hoy nos convoca una realidad urgente y muy dolorosa en la que miles de niñas, niños y adolescentes cruzan fronteras sin compañía, enfrentando riesgos extremos en busca de protección, oportunidades o reunificación familiar. A través de esta investigación visibilizamos sus historias, sus luchas y también nuestras responsabilidades colectivas. Para abrir este espacio, invito a Verónica Zambrano, nuestra directora del Clúster de México y Centroamérica en Plan Internacional, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Bienvenida, Vero. Saludo con muchísimo aprecio y respeto a las autoridades presentes que hoy nos acompañan, de organismos internacionales, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación y colegas para este importante lanzamiento del estudio de niñez en situación de movilidad. En nombre de Plan Internacional México, les doy la más cordial bienvenida a este evento en el que presentamos el estudio de niñez no acompañada, riesgos y violencias en la ruta migratoria por México. Quisiera decirles que les agradecemos a las organizaciones que han hecho posible este riguroso trabajo de investigación, a Save the Children, al Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, a la Unión Europea, a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria ECHO, y por supuesto a nuestros colegas de Plan Internacional México, Plan Internacional Suiza y Plan España, quienes han trabajado con dedicación para que este estudio y este evento hoy sea una realidad. Nuestro agradecimiento también al equipo de investigación, de todas las personas que recorrieron Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa para documentar esta realidad. Gracias por escuchar y recoger las voces de las niñas y niños y adolescentes que han atravesado experiencias profundamente devastadoras y que hoy, más que nunca, necesitan que esas voces no solo se escuchen, sino que tomen en cuenta la respuesta urgente que se necesita. El estudio que hoy presentamos se inserta en un contexto complejo y desafiante. La frontera norte de México enfrenta una dinámica migratoria particularmente crítica, marcada por dos fenómenos interrelacionados: el desplazamiento interno forzado por la violencia y el tránsito de población extranjera, ambos impulsados por contextos de inseguridad, pobreza y falta de oportunidades. En estos desplazamientos, las niñas, niños y adolescentes, así como las comunidades indígenas, se ven afectadas en forma especialmente severa, enfrentando tanto riesgos de violencia por parte de los grupos armados, conflictos comunitarios, como la violencia avanzada en género. En este escenario, miles de niñas y niños y adolescentes emprenden cada año un trayecto a través de México, en muchos casos sin compañía adulta. Lo hacen en busca de protección, de reunificación familiar o simplemente con la esperanza de una vida mejor. La investigación que hoy presentamos explora no solo las causas de esta migración, sino también los riesgos vividos durante el trayecto y las múltiples formas de violencia estructural, institucional, física y social que marcan sus vidas. A través de las entrevistas y grupos focales con 157 niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, así como con personal de organizaciones sociales y de servicios clave, esta investigación nos permite comprender mejor la realidad que enfrentan quienes migran, siendo aún menores de edad. El valor del estudio no radica únicamente en los datos que aporta, sino en la capacidad de amplificar voces frecuentemente silenciadas. A todas las niñas, niños, adolescentes que compartieron su experiencia con nosotras y nosotros, les expresamos nuestro más profundo agradecimiento. Este trabajo busca honrar su valentía, su verdad y su derecho a ser protegidos.
Hoy, con este estudio en las manos, queremos hacer un llamado claro y urgente. La niñez en movilidad no puede seguir esperando. Les invitamos que al conocer estos resultados que presentaremos hoy, nos sumemos al esfuerzo colectivo por garantizar su protección integral. No podemos permitir que los derechos de la niñez y la adolescencia se queden detenidos en la frontera. Conoceremos más cómo su derecho a la educación, a la salud mental se ha frenado, y esto no puede continuar así. Gracias por acompañarnos en este espacio de encuentro, análisis y acción. Su presencia aquí muestra el compromiso compartido con los derechos de la niñez y adolescencia en situación de movilidad. Sigamos trabajando juntas y juntos para que cada niño, cada niña tenga la oportunidad de crecer en un entorno seguro, digno y con futuro hasta lograr la igualdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vero, por tus palabras. Y como Perdón. Y como tú decías, el valor de este estudio no radica únicamente en los datos que aporta, sino también en su capacidad para amplificar voces frecuentemente silenciadas. En estos momentos también me gustaría ceder la palabra a la directora para América Latina y el Caribe de Plan Internacional, Carmen Elena Alemán, quien nos honra con su presencia en esta importante presentación. Bienvenida, Carmen. Bueno, muy buenos días, distinguidas autoridades, representantes de organismos internacionales, de la sociedad civil, del sector privado, medios de comunicación, colegas, amigos y amigas. Primeramente quiero decirles que para mí es un honor acompañarles en esta mañana. Creo que es importante que en este momento, en esta mañana, no solamente vamos a escuchar explicación, sino que también es una oportunidad para que reflexionemos juntas y juntos de qué podemos hacer, cómo nos podemos fortalecer mutuamente para atender la situación de movilidad humana para la niñez y la adolescencia. Primeramente les quiero dar gracias por tomarse el tiempo, por acompañarnos, por estar acá. Definitivamente su presencia marca un interés de poder trabajar en alianza con todos nosotras y nosotros. Como sabemos, este es un momento muy crítico para América Latina y el Caribe. Sabemos que la crisis de movilidad humana es una crisis sin precedentes. Tenemos datos, por ejemplo, de UNICEF, que dice que 1 de cada 4 personas migrantes es niña, niño o adolescente. Y esto es una estadística que es muy alarmante y quizás la más significativa a nivel global. Estas cifras también se reflejan aquí en México, ¿verdad? Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el número de niñas, niños y adolescentes migrantes en tránsito por el país aumentó un 514% en los últimos 6 años. Y como siempre digo, estas cifras en ocasiones nos parecen frías, pero creo que quizás todas y todos los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de estar en las fronteras. Nosotros como Plan Internacional trabajamos en Tapachula y en Ciudad Juárez y hemos podido ponerle rostro a estas cifras que escuchamos. Vemos muchas niñas y niños migrantes viviendo situaciones de violencia a las que realmente queremos responder. Y es por eso que decidimos poder realizar un estudio que nos mostrara y nos acercara un poco más a la realidad. Y es justamente lo que esta mañana vamos a ver. Quisiera nada más resaltar 3 hallazgos que pensamos que son hallazgos importantes de este estudio, que son muy contundentes. 1. Miles de niñas y niños adolescentes emprenden cada año un trayecto a través de México, solos o acompañados, en busca de protección. Esa es una bien interesante. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué migran? Y el estudio nos dice, bueno, migran por protección, por reunificación familiar o porque buscan mejores condiciones de vida. Durante su tránsito, enfrentan múltiples formas de violencia estructural, violencia institucional, y como consecuencias, impactos físicos, emocionales y sociales profundos. Y el tercer hallazgo es que niñas, niños y adolescentes migrantes ya no asisten a la escuela tras haber migrado o haber sido desplazados internamente. Y obviamente esto es una barrera muy grande, ¿verdad?, para
poder ellos nuevamente reinsertarse en la sociedad. Creo que es bien importante comprender que estos datos nos muestran una perspectiva del país, pero que también reflejan todos los retos que tenemos a nivel regional. Todos esos obstáculos que los niños se enfrentan son obstáculos desde su lugar de origen, de tránsito y obviamente de llegada. Y es cuando pensamos que tenemos que unir esfuerzos con organizaciones de país y organizaciones también a nivel regional. ¿Cuáles son los factores que impulsan la migración también? Creo que hay que reconocer que, bueno, tenemos diferentes factores, quizás no es uno o dos. Violencia, pobreza, desigualdad, cambio climático se ha vuelto un factor relevante, reunificación familiar, falta de oportunidades, que nuevamente reafirmamos que son problemas que trascienden fronteras. Siendo así, es como nosotros, como Plan Internacional, teniendo un mandato de atención a la niñez, a la adolescencia y juventud, que hemos trabajado durante 85 años a nivel global, que estamos trabajando en 13 países de América Latina, y es que tomamos como prioridad, conociendo estas realidades, trabajar con las intervenciones humanitarias. Y es así como en el año 2020, hace 5 años, empezamos a trabajar también en México, porque reconocimos que este impacto de migración llegaba y trascendía bastante en este país. Y es así como con mucho orgullo y satisfacción es que estamos aquí trabajando en alianza con muchas organizaciones de ustedes y buscando también construir más alianzas para poder incrementar este impacto. Quisiera quizás nada más concluir haciendo un llamado de acción colectiva. Creo que nuevamente es importante reafirmar que tenemos que unir esfuerzos y quisiera pensar que la información que este estudio nos arroja, nos brinda, puedan ser realmente aprovechados para nuestra reflexión, puedan ser aprovechados para visibilizar todas las acciones que como organizaciones podemos tomar a favor de nuestra niñez y nuestra juventud. Nada más quiero confirmarles que como Plan Internacional estamos comprometidos en América Latina, a nivel global, en América Latina y en el país, a trabajar por los niños y niñas y a poder dar respuesta a estas acciones humanitarias que nuestra niñez y juventud enfrentan. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Carmen Elena. En estos momentos también veremos un video de Dirk Glass, director ejecutivo de Save the Children México, quien no está con nosotros esta mañana, pero ha preparado un mensaje para todos ustedes abordando los retos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en movilidad. Buenos días a todas las personas presentes aquí. Es un gusto poder dirigirme a ustedes, aunque sea de manera virtual en esta ocasión. Para mí, esta intervención es especialmente significativa por el tema que nos reúne hoy, las niñas, niños, adolescentes, migrantes, tanto acompañados como los no acompañados. La niñez migrante enfrenta situaciones que pongan en riesgo su seguridad, su integridad y su vida mientras recorren caminos largos y peligrosos en busca de mejores oportunidades y un futuro digno. Y si a todo esto lo sumamos al factor de género, es decir, que quienes están huyendo son niñas y adolescentes, los retos se multiplican. Durante esos trayectos, muchas veces se les niega el acceso a derechos tan básicos como la protección, la atención médica, la educación, su salud, incluso algo tan esencial como un albergue seguro donde pueden descansar sin miedo. Tan solo entre 2019 y 2023, el porcentaje de niños y niños que no acompañados que cruzaron México rumbo a Estados Unidos ha aumentado de manera significativa. Aunque el 63.5% salió de casa acompañado, apenas el 32.4% llegó a nuestro país con alguien a su lado. Y aunque no hay cifras oficiales, sabemos también que hay un número importante de niñas y niños desplazados dentro de nuestro propio país, la mayoría como consecuencia de la violencia en comunidades de estados como Michoacán, como Guerrero. Por eso, para mí y para Save the Children en México, esta investigación es profundamente relevante, porque no solo visibiliza la grave situación que enfrenta la niñez en movilidad, especialmente la que viaja solo, sino que también lanza una llamada urgente a la acción y construir soluciones reales que pongan en el centro las necesidades y los derechos de niñas y niños y adolescentes. Más adelante se presentarán con mayor detalle los hallazgos, pero me gustaría destacar desde ahora
que muchas niñas y niños y adolescentes migrantes provienen de contextos de alta pobreza y de estructuras familiares fragmentadas. Es decir, no cuentan con una red de apoyo que les brinda contención, cuidado, un elemento clave para su desarrollo y protección. Yo les invito a leer este estudio con atención, a escuchar y reflexionar sobre sus voces e historias, porque cada una de ellas representa una oportunidad para transformar su realidad. La niñez migrante nos necesita. Y les envío desde lejos un afectuoso saludo y a todas y todos, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Listo. Seguimos con la participación de Ángeles Camacho, la Coordinadora Nacional de Respuesta Humanitaria en Save the Children México, quien nos hablará sobre la importancia de generar evidencia sobre la situación que viven niñas y niños. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan hoy en este evento, que nos enorgullece mucho tener. Han sido meses de mucha dedicación en esta investigación. Soy Ángeles Camacho, Coordinadora Nacional de Respuesta Humanitaria para Save the Children en México. Es un honor estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir un tema que, para quienes trabajamos cada día en contexto de crisis y de movilidad, representa una prioridad: la realidad de las niñas, niños y adolescentes migrantes y desplazados internos no acompañados en México. Como compartió Dirk y nuestras colegas de Plan, este no es solo un tema de movilidad o de cifras. Es un tema de protección a los derechos humanos, de urgencias que no pueden seguir esperando. Porque detrás de cada niña, niño o adolescente que comienza su recorrido solo, sin compañía, hay una historia completamente marcada por la violencia, el desarraigo, la pobreza o la ruptura del tejido familiar. Hoy presentamos una investigación profundamente significativa para Save the Children, desarrollada en alianza con Plan Internacional y la Universidad Iberoamericana. Niñez no acompañada, riesgos y violencias en la ruta migratoria por México. Este estudio documenta y visibiliza la realidad de niñas, niños y adolescentes con quien nuestros equipos en campo trabajan todos los días y quienes sin el acompañamiento de una persona adulta recorren trayectos sumamente peligrosos, enfrentan riesgos extremos y ven comprometido su desarrollo físico, emocional y social. Esta investigación fue posible gracias al trabajo inalcanzable de los equipos en terreno, al compromiso de nuestras organizaciones aliadas y muy especialmente a la confianza de actores comunitarios que nos abren las puertas y, sumamente importante, a las niñas, niños y adolescentes que nos compartieron sus historias. Tenemos la responsabilidad de hacer visibles todas esas voces y convertirlas en acciones concretas. En Save the Children trabajamos en 10 ciudades del país, a lo largo de la frontera norte y sur y en el centro del país, atendiendo a niñas, niños y adolescentes migrantes y desplazados internos, mexicanos y extranjeros, acompañados y no acompañados. Pero es en estos últimos donde vemos una de las expresiones más graves de desprotección infantil. Niñas, niños y adolescentes expuestos al reclutamiento forzado, a redes de trata, explotación laboral o sexual, a detenciones prolongadas y a institucionalización sin garantías. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin acceso a educación, a salud o a un entorno seguro donde reciban cariño, donde puedan descansar, donde puedan jugar. Un espacio donde puedan vivir lo que les corresponde según la etapa de su desarrollo en la que se encuentran. Como lo muestra esta investigación y lo escucharemos más adelante, las causas que impulsan su movilidad siguen vigentes y siguen siendo bastante profundas. La violencia generalizada, la pobreza extrema, la falta de acceso efectivo a derechos y la búsqueda desesperada de reunificación familiar. En muchos casos se trata de niñas, niños y adolescentes que no migran por decisión propia, sino porque quedarse significaba enfrentar amenazas aún mayores. Aunque los flujos visibles han disminuido, como bien lo ha compartido Dirk, la movilidad infantil no se detiene. Lo que ha cambiado es la forma en la que esto ocurre. Cada vez más rutas invisibles, más riesgos silenciosos, más afectaciones emocionales que nadie atiende.
ser niña, niño, adolescente y estar solo en movilidad en un país como el nuestro es sinónimo de vulnerabilidad total. Por eso esta investigación importa, porque va más allá del diagnóstico, nos habla de lo que necesitan, nos muestra cómo viven y nos da una hoja de ruta para no seguir fallándoles. Las necesidades de niñas, niños y adolescentes no acompañados pueden parecer enormes, pero los resultados también demuestran que cuando hay coordinación, experiencia y voluntad, se pueden cerrar brechas y proteger vidas. No se trata de duplicar esfuerzos, sino de complementarnos, de actuar con contundencia y de poner siempre al centro el interés superior de la niñez. Les invito a leer este estudio con atención, a escuchar con empatía y a reconocer que cada historia que aquí se cuenta es una llamada urgente a transformar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes que no deberían en ningún momento estar enfrentando solos esta realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángeles, y a todas por darnos este importante contexto. El estudio que presentamos hoy recopila muchos testimonios y nuestros equipos están constantemente en campo atendiéndoles. A continuación les compartimos un testimonio que nos permite ver de manera más concreta los retos que enfrentan niñas, niños y adolescentes. Por favor, veamos la siguiente historia. Yo salí de mi país porque pues mi mamá está allá y hace muchos años que no la he visto y siempre la necesito. Yo tengo 13 años y soy de Guatemala. Mis sueños en este momento, bueno, primero cuando llegue con mi mamá a estudiar y graduarme y entrar en la universidad y graduarme de psicología. Mi abuela me entregó al coyote y me quedé en su casa y cuando me agarraron ya estaba cruzando. Sentí un gran miedo cuando estábamos cruzando porque como el señor no lo conocía y nada de eso, entonces yo estaba muy asustada. Y cuando llegó un carro, él se fue y en ese momento me asusté mucho. De mi viaje yo cambiaría que no se hubiera ido, porque no me hubieran agarrado. Las y los adolescentes miran por un mejor futuro y por estar con su familia o tal vez por huir de algo. Yo les daría el consejo de que lo piensen bien, porque no es una cosa nada más de fácil. Mi preocupación por ahora, toda mi familia, porque la extraño. Lo que más falta me hizo es mi familia. Yo me imagino que mis objetivos cuando termine de estudiar sería primero ayudar a mi mamá por todo lo que me ha hecho, agradecerle y sacarla de trabajar y poner también un negocio propio. Karen representa las miles de voces en la frontera norte de México, esas historias que nos convocan esta mañana a poder trabajar de la mano para cambiar su realidad. A continuación, invito a este escenario, por favor, a Andrea Orcasitas y a Eugenio Morales del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, quienes nos presentarán los principales hallazgos de la investigación. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, todos. Yo soy Andrea Orcasitas, yo soy coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y a mi derecha está Eugenia Morales, investigadora del programa, y tenemos el gusto el día de hoy de presentarles esta investigación que, como bien ya dijeron, se llama Niñez no acompañada, riesgos y violencias en la ruta migratoria por México. Siguiente, gracias.
Bueno, el objetivo de esta investigación fue explorar, visibilizar y documentar las causas que motivan a niños, niñas y adolescentes a migrar a la frontera norte, a la frontera norte de este país, los riesgos también que viven en el trayecto, ¿no? Las violencias a las que se enfrentan no solo durante su movilidad, sino también al momento de llegar a los espacios de acogida, y también las consecuencias emocionales, físicas y sociales que experimentan desde que inician el trayecto hasta que llegan también y durante también los espacios de acogida. Como bien ya se mencionó, esta investigación estuvo focalizada en 3 ciudades en la frontera norte, en Tijuana, Baja California, Reynosa, Tamaulipas y Ciudad Juárez, y estuvo activa la investigación a partir de noviembre del 2024 hasta febrero del 2025. Siguiente. Les voy a platicar brevemente cuál fue la metodología de este estudio. Fue un estudio mixto, es decir, mezclamos herramientas cualitativas con herramientas cuantitativas. Se dividió en 4 fases. La primera fase sucedió en noviembre del 2024, que fue el diseño conceptual de la mano del equipo de Plan Internacional y de Save the Children en México. La segunda fase fue un mapeo en las principales ciudades, en las 3 ciudades que ya mencioné, de los actores más relevantes en la protección de la población, es decir, de niños, niñas y adolescentes en movilidad, tanto en migración como desplazamiento forzado. Esta fase estuvo activa de noviembre a diciembre, y la tercera fase, que fue ahora sí que el levantamiento de campo propiamente, que fue la recolección de datos tanto con autoridades como con la población en sí, fue desde diciembre hasta enero, la primera semana de febrero, por la cuestión del cambio de administración y el cierre de los albergues y la salida de las instituciones, se extendió un poco esta fase, y la última fase fue propiamente el análisis, ¿no? de los datos recabados en campo. Les comparto también un poco de la muestra que logramos levantar en campo. Esta muestra dependió propiamente de la afluencia de la población, que no fue igual en las 3 ciudades, y también la apertura institucional de los espacios de acogida. Hubo más apertura en algunas ciudades en comparación con otras, entonces eso explica también la diferencia en el muestreo. Sin embargo, se tomó la consideración de homologar o generar un piso mínimo para poder cruzar datos de manera efectiva. Brevemente, fueron 155 encuestas, esta fue nuestra herramienta cuantitativa. Fueron 74 encuestas a niños, niñas y adolescentes en Ciudad Juárez, 19 en Reynosa, 62 en Reynosa y 19 en Tijuana. Posteriormente también se utilizaron 3 herramientas cualitativas, que fueron entrevistas semiestructuradas a profundidad, lo que estamos llamando talleres, que en realidad fueron grupos focales adaptados para poder trabajar con la población, que fue un grupo etario de 7 a 9 años y de 10 a 13 años, y grupos focales propiamente con las autoridades. De las entrevistas, fueron 19 entrevistas en total, 2 en Tijuana, 7 en Reynosa y 10 en Ciudad Juárez. Fueron 8 talleres, 8 grupos focales divididos entre autoridades y niños, niñas y adolescentes. 2 talleres en... Sí, se escucha así. 2 talleres en Ciudad Juárez, 2 talleres en Tijuana, y fueron 4 grupos focales en Reynosa. Bueno, le voy a pasar a los hallazgos ya de esta metodología empleada. Como vemos, ya se han mencionado, cientos de miles de niños, niñas y adolescentes llegan a la frontera norte, que enfrentan condiciones que vulneran sus derechos desde el origen hasta la llegada a la frontera y más, ¿no? Los principales motivos de desplazamiento nos reflejan una variedad, como de factores que se entrelazan, y aunque aparece como mayoría la reunificación familiar, vemos que dentro de esa reunificación familiar también venían contextos de violencia, ¿no? Entonces, aunque sí hay una reunificación familiar, una búsqueda de reunirse con sus papás, también viene una huida, ¿no? De los lugares de violencia. Entonces, también otras que directamente decían que venían huyendo de una amenaza
contra su vida o integridad, u otras formas de violencia como intrafamiliares, comunitarias y de género. Por otro lado, la migración de estos niños, niñas y adolescentes surge también de contextos de familiares complejos, ¿no? Si hay una pobreza extrema, la violencia criminal está muy latente, tanto en los países de origen como aquí en México, y hay una ausencia de figuras paternales, ya sea porque los hayan perdido, porque hayan fallecido, o bien porque estas mismas hayan migrado anteriormente por los mismos motivos, ¿no? Que ahora los están expulsando otra vez a salir. Esto ha hecho que muchas veces esta niñez tenga que enfrentar y asumir responsabilidades adultas desde temprana edad. Más del 70% de niños, niñas y adolescentes que encuestamos y con quienes convivimos vivían únicamente con un solo padre o madre o bien con familiares extendidos, es decir, bien ya con el núcleo familiar fragmentado. En general se observa que las redes familiares juegan un papel muy importante, muy central en la movilidad de niños, niñas y adolescentes, ya sea que esto sea porque jalan, digamos, a la reunificación o bien son los que impulsan la salida, ¿no? ¿Puedes pasar? Además, notamos una alta incidencia de trabajo infantil antes de emigrar en los lugares de origen. En Reynosa, 27% ya trabajaba antes de llegar a Reynosa, en el campo o en venta ambulante. En Tijuana, el 47% igual trabajaba en actividades semejantes a las que hacían sus familiares, negocios familiares, tienditas, pollerías, etc. En Ciudad Juárez, igual 55% trabajaba. Y en Tijuana también hubo un par de adolescentes con los que conversé que también ya habían conseguido trabajar en Tijuana. Y como sabemos, esto también expone muchísimo a la población. Algo muy preocupante de estos hallazgos es el patrón progresivo de pérdida de acompañamiento. Durante el trayecto migratorio, muchos niños, niñas y adolescentes pueden empezar acompañados y esto se va perdiendo o incluso van cambiando de mano en mano, ¿no? También ocurre. Entonces, las causas más comunes de separación familiar en el trayecto incluyen deportaciones, fallecimiento de familiares, secuestros, pérdida de contacto con familiares, por ejemplo, que iban a recibirlos en otro estado y a la mera hora no les contestan el teléfono, ya no lo recibieron, y otro por decisiones familiares de separación por cuestiones estratégicas, ¿no? En Reynosa, 88.7 seguían acompañados al momento del estudio, fue la que más. En Tijuana, solo 52.6 se mantenían acompañados, aunque el 89.5 inició el viaje acompañados. Entonces sí fue una baja muy importante. Es igual, 32.4 seguían acompañados, a pesar de que 63.5% comenzó el viaje en compañía, ¿no? También tenemos casos donde ya familias migrantes ya tienen el saber de que lo que implica un menor no acompañado y lo que implica para las autoridades de que haya una separación. Por ejemplo, hablamos con niños que venían acompañados de sus tíos y que estos tíos ocultaban de que eran tíos, o sea, decían que eran sus padres, aunque no tuvieran la custodia notarial, porque su plan era acompañarlos hasta la frontera, entregarlos directamente y pedir la reunificación familiar y el proceso que pues ocurre en Estados Unidos. Este es un claro esfuerzo por mantenerse unidos. Decidieron ocultar esta relación extendida y esto evidencia cómo las políticas y procedimientos actuales también obligan a las familias migrantes a recurrir a este tipo de estrategias para evitar la separación, ¿no? Por otro lado, para solicitar asilo en Estados Unidos es necesario contar con un patrocinador o sponsor. Entonces, esto ha requerido que familias tengan que buscar a sus redes en Estados Unidos, aunque sean familiares muy distantes o conocidos muy distantes, para poder llevar a cabo este proceso. Por lo que revela que, por ejemplo, en Tijuana, solo el 31.6% de los niños, niñas y adolescentes reportaron conocer el lugar específico a donde llegaban y solo el 47% conocer con quién iban a llegar, ¿no? Entonces esto no solo revela que probablemente son familiares extendidos que nunca, o sea, conocieron o que hace mucho que no saben de ellos, sino que también los padres o los acompañantes a veces no le informan bien o no les informan con completa transparencia a los niños, niñas y adolescentes de todo lo que está pasando, ¿no? Hay veces que por esta idea de proteger no les articulan todo el proceso, ¿no?
Muy bien, bueno, pasamos a la siguiente. Como ya se viene mencionando, la violencia es constante durante todo el proceso migratorio. Es un ciclo implacable y no se trata de un evento puntual que expulsó la salida, sino que antes, durante y después del desplazamiento se va transformando la inseguridad y el miedo y la violencia. Si bien aquellos que, por ejemplo, salen por violencia intrafamiliar, se exponen ahora a la violencia criminal en la ruta, a la violencia institucional de que no se les respete los derechos o que se les niegue el acceso a la educación y demás, y a la salud. La violencia criminal, pues no solo es un peligro para todos aquellos extranjeros que cruzan México, que ya se enfrentan con un montón de redes que se encuentran en toda la ruta, sino también para los mismos mexicanos y mexicanas que dentro de su mismo lugar de origen se encuentran con estos mismos grupos de los que vienen huyendo en otros territorios del país, ¿no? Entonces esto sí es un constante durante el tránsito. Para el caso particular de población extranjera, el aumento de retenes y reforzamiento de agentes del Instituto Nacional de Migración, así como la militarización de la frontera y el endurecimiento de los controles migratorios mexicanos, más que detener la migración, solo la precariza. Las familias o niños, niñas y adolescentes no acompañados se ven, para evitar estos retenes y ser retornados, por ejemplo, al sur del país como Tabasco o Chiapas, recurren a rutas irregulares por zonas inseguras o a la contratación de guías, polleros, coyotes, etcétera, ¿no? Entonces esto aumenta todavía más el riesgo de secuestro, de extorsión, de trata, particularmente en estas rutas irregulares. Sumado a esto, en la frontera, como sabemos, es un territorio complejo del país. En Ciudad Juárez, Tijuana y Reynosa, la presencia de grupos criminales sí es fuerte y limita mucho la movilidad segura. Particularmente vimos este caso en Reynosa. Y bueno, los adolescentes son particularmente vulnerables a la violencia sexual. Por último, también tenemos la inseguridad en espacios de acogida. Como ya se mencionaba, estos espacios que deberían de ser de refugio y de reposo, también se encuentran paradójicamente en zonas de muy alto riesgo. Esto también tiene que ver con una discriminación social, de que no se les permite construir y adaptar, ponerse en espacios quizás más seguros, y entonces se encuentran como en las periferias de la ciudad o en zonas donde son de alto riesgo, ¿no? Entonces esto también expone más a peligros, limita la movilidad y hace muy difícil el acceso a servicios básicos. En Reynosa particularmente fue que vimos esto, que las familias, o sea, incluso hubo población que se salió del albergue y ya no retornó. Entonces, sí son cuestiones como muy, muy, muy precarias que hay que cuidar. Y bueno, una amenaza constante, ¿no? Otro tema crítico en Tijuana fue la denuncia de reunificaciones familiares no deseadas, especialmente de niñas, niños y adolescentes mexicanos retornados en entornos violentos por autoridades gubernamentales. Una trabajadora social enfatizó: la niñez mexicana está completamente desprotegida en términos de derecho a pedir protección internacional. Si eres mexicano, no puedes acceder a ella. Automáticamente te reunifican con tu familia en México sin importar las condiciones de violencia o riesgo. No les dejan otra opción más que intentar cruzar de manera irregular a Estados Unidos. Esto lo vemos mucho con infancia mexicana, que justo entran dentro de las instituciones y ya son reunificados, y en muchas ocasiones es con familiares que fueron por la razón por las cuales se salieron, ¿no? Son familiares violentos o entornos violentos que fue por la misma razón que se salieron. Y esta práctica contraviene el principio fundamental del interés superior del niño y expone a niños, niñas y adolescentes a graves riesgos. Bueno, vemos una alarmante ruptura de la garantía de derechos fundamentales para la niñez, especialmente en educación y salud mental, que son áreas claves para su desarrollo y se ven severamente comprometidas, más de un tiempo para acá con las esperas largas en la frontera, ¿no? Algo muy drástico y dramático es que más del 70% de niñas, niñas y adolescentes que asistían a la escuela en sus lugares de origen quedaron completamente excluidos del sistema educativo tras migrar. Es una cifra enorme y esto se vio en todas las ciudades. En Reynosa solo 2% no estudiaba antes de emigrar, pero tras llegar ese 2% subió a 58% de niños y 77% de niñas que quedaron fuera del sistema. En Tijuana la asistencia escolar cayó del 100% a 44.4%.
De igual manera, en Ciudad Juárez también 55-53% de niñas siguen sin acceso a educación. Las barreras principales son la falta de documentos, cupos limitados, desinformación, lo que ya dijimos de las rutas, o sea, de poder salir de los albergues, las barreras lingüísticas, particularmente para personas indígenas y haitianas, ¿no? Además, hay una atención insuficiente a la salud mental, a pesar de las experiencias traumáticas y el alto impacto psicoemocional y de que sí muestra a la población altos niveles de estrés, depresión y ansiedad. El acceso es extremadamente limitado a servicios de salud mental y mucho menos especializados. Además, el trauma y los agravamientos aumentan conforme pasa el tiempo, que ahorita vamos a hablar sobre el tiempo de espera, pero hay escasez de personal en general, o sea, que atienda atención psicológica. Hay albergues que llega un psicólogo 2 veces por semana. No se da abasto. Y sumado a esto, hay obviamente una escasez de capacitación para los diferentes perfiles. Hay una discriminación en espacios educativos y de salud. Estas capas de discriminación vienen también por rezago social y toda la discriminación en general que se lleva en este país. Hay nacionalidades que son mucho más discriminadas, y esto es particularmente grave para niños, niñas y adolescentes indígenas y de otras nacionalidades, particularmente como Haití o Venezuela. Hay una falta de sensibilización docente sobre los derechos de los niños, niñas en movilidad también. Y bueno, los tiempos prolongados en movilidad. Creo que este también es un factor que agrava todo encima de todo el acúmulo de capas de violencia que se vive. Los tiempos de espera fueron muy largos. En diciembre del 2023, el promedio de espera para la cita de CBP-1 para solicitar asilo era de 3 meses. Al siguiente año era de 9 meses. Se triplicó. ¿Qué implica esta espera? Pues de entrada es una incertidumbre del tiempo de espera que por lo tanto mina las posibilidades de planear, de adaptarse, de insertarse. O sea, todo se queda en parálisis, incluida la educación, la salud y demás. Sumado a esto, los recursos. Las familias se ven obligadas a pedir constantemente dinero a sus familiares por la falta de empleo, por las estancias prolongadas, por no poder acceder a un trabajo, particularmente para personas extranjeras, o sea, aquellos que vienen acompañados de familiares extranjeros, pues acceder al trabajo en México sin papeles es muy complejo, pero sin embargo conseguir papeles ya no los hace elegible para el asilo en Estados Unidos. Entonces se ven obligados a aceptar trabajos informales que los expone también a mayores riesgos. Incluso trabajos de alto riesgo como albañilería, que no están capacitados para hacerlo, pero igual lo hacen y esto lleva a accidentes, ¿no? Por otra parte, la falta de educación y salud mental y emocional para los niños, niñas y adolescentes se agravan con el tiempo, como ya vamos mencionando, ¿no? Y finalmente, niños, niñas y adolescentes no acompañados en custodia del DIF, pues sus casos avanzan también tan lentos que en ocasiones los adolescentes han cumplido 18 años sin que sus casos hubieran sido atendidos. En ocasiones salen institucionalizados y en peores condiciones en las que arribaron. Por lo tanto, le paso la palabra a mi compañera para hacer el llamado urgente a varios puntos que tenemos. Bueno, a raíz de los hallazgos, ¿no?, de la investigación, nosotras planteamos 9 puntos que consideramos urgentes para atender, mitigar y acompañar las problemáticas que enfrentan niños, niñas y adolescentes acompañadas y no acompañadas en la frontera norte. El primero es garantizar acceso a la educación para que todas las niñas, niños y adolescentes en movilidad, mediante la implementación de estrategias educativas flexibles y adaptadas a su realidad, se logren eliminar las barreras documentales, ¿no? Observamos que desde el simple hecho de no tener una identificación ya es una barrera para el acceso a la educación, aunque por ley sabemos que no debería ser así. Y también es necesario la creación de espacios seguros para que las niñas y niños y adolescentes en movilidad puedan aprender. El segundo punto es fortalecer los servicios de salud mental y apoyo psicosocial. Como bien ya señaló Eugenia, la situación es precaria. Entonces, es necesario asegurar la atención especializada y culturalmente
y que culturalmente reconozca, los traumas específicos de la población en movilidad. No es cualquier persona la que pueda atender a esta población. El siguiente punto es reforzar el sistema de protección institucional. Esto quiere decir que necesitamos capacitar de mayor manera a funcionarios, asignar recursos suficientes y sostenibles y garantizar la coordinación efectiva entre todas las instituciones responsables de atender a esta población. El cuarto punto es asegurar espacios de acogida dignos y seguros. Como bien ya señaló Eugenia, no solo es al exterior, donde estos espacios de acogida se vuelven, ahora sí que un mayor riesgo para la población, sino también al interior observamos que se enfrentan a riesgos adicionales, a hacinamiento, a falta incluso de insumos, ¿no? Como pasta de dientes, como alimento. Y entonces sería necesario garantizar que estos espacios sean dignos y también construir protocolos claros de seguridad. Nos enfrentamos al riesgo de captación de la población y sus acompañantes mayores de edad, incluso sus padres, ¿no? Al riesgo de entrar a redes de trata, de reclutamiento forzado, de desaparición forzada. Entonces es necesario que los espacios de acogida, los albergues, tengan protocolos de actuación en caso de que una persona no regrese al espacio en un tiempo determinado. El siguiente punto es atender las causas estructurales del desplazamiento forzado. Este es un gran reto, pero nos parece importante decirlo porque de ahí se empieza la cadena, ¿no? de violaciones a los derechos, no solo de la población que estudiamos, que acompañamos, que son niños, niñas y adolescentes, sino a toda la población en movilidad en general. Esta atención necesita tener un enfoque integral que incluya perspectivas interculturales, de género y de derechos humanos. El siguiente punto es promover la inclusión comunitaria. Nos observamos una alta resistencia por parte de las comunidades que viven en estas ciudades a acoger a las personas en movilidad. Entonces es necesario garantizar esta inclusión mediante programas que faciliten la integración social y reduzcan la discriminación y xenofobia hacia la población migrante en movilidad, en particular a los niños, niñas y adolescentes. El séptimo punto sería crear vías seguras y legales de migración. Estas deben considerar el interés superior de la niñez y prevenir los riesgos asociados a la migración irregular. Como bien ya lo mencionó Eugenia, cada vez hay más, y ya lo mencionaban también las colegas de Plan y las colegas de Save the Children, cada vez hay más rutas irregulares. Entonces es necesario atenderlas y entender los riesgos que estas imponen. El octavo punto es fortalecer los sistemas de protección en frontera con recursos adecuados y personal especializado que pueda atender necesidades específicas de niñez, particularmente indígena y extranjera. Y el último punto, y creo que este es el más preocupante o el que más puso en crisis a las investigadoras durante el levantamiento de campo, es diversificar fuentes de financiamiento, tanto públicas, privadas como internacionales. Esto con la vista a garantizar la sostenibilidad de los programas de atención, ¿no? Con el cierre de algunos programas en la frontera observamos cómo dejó de haber atención psicológica en albergues, dejó de haber atención médica en muchos de los albergues, se suspendieron ahora sí que citas médicas, atención a enfermedades graves como el cáncer, como la diabetes. Entonces sería necesario que como organismos internacionales, como sociedad civil, como filantropía en general, diversifiquemos las fuentes de financiamiento para garantizar que esto no afecte otra vez a la población que se atiende. Muchas gracias. Agradecemos al equipo investigador de la Universidad Iberoamericana por esta completa presentación. A la entrada se les entregó un ejemplar del resumen ejecutivo de esta investigación y en nuestros canales digitales pueden acceder a este material también. En este momento vamos a leer algunas preguntas generadas por las y los asistentes para que nuestras colegas puedan dar respuesta. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué acciones concretas pueden tomar las autoridades locales y nacionales para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes no acompañados en México, desde su llegada hasta su integración o retorno?
Muy bien. Pues de entrada, procurar mucho la coordinación entre instituciones, o sea, hay procesos que son federales, que empiezan a nivel local, tienen que procurar mucho la comunicación y facilitar que sea más fluida. En ocasiones se pierden papeleos, se traspapelan casos y demás, y eso alenta todo el proceso, exponiendo más a niños, niñas y adolescentes. Sumado a esto, proponemos que incluyan más a organismos de la sociedad civil, asociaciones locales, para sumar esos esfuerzos de coordinación y no sobrecargar a una o dos instituciones, porque además en ocasiones, por ejemplo, vimos en Tijuana había varios niños de Afganistán que no podían contactar a sus familiares porque el uso horario es distinto, porque no hay traductor, ni siquiera están enterados estos niños de lo que está pasando, ¿no? Porque no tienen traductores. Y esto sería sobrecargar a las dependencias. Además, no solo es importante desmonopolizar este encargo a una o dos instituciones, sino que evita también que se lleven a cabo dentro de estos mismos espacios tan limitados algunas violaciones a derechos humanos. Mientras más organizaciones involucran, haya más ojos, haya más transparencia, es menos probabilidad de que ocurran abusos, ¿no? O abusos o violencia institucional. Además, perdón, mi letra, híjole. Pues sí, por último, también la mayor capacitación, ¿no? Hay que capacitar al personal a toda la diversidad de población y necesidades. O sea, por ejemplo, en Tijuana también hubo un caso de 2 niños haitianos que a los niños se les deja el pelo largo y a las niñas se los cortan, y se le cortaron al niño y se lo dejaron, y es cuestión cultural, ¿no? Y este tipo de abusos trauman a la población, y es por una falta completa de ignorancia, ¿no? Además, pues siguiendo, procurar mucho protocolos muy establecidos, muy claros, para que todo el personal los pueda replicar y que no haya una revictimización, o que así se estén procurando verdaderamente los tratos adecuados en interés superior del niño, niña y adolescente. También incluyendo las voces de estas mismas poblaciones para articular sus necesidades y que se les sean escuchados y tomados en cuenta. Gracias. Una pregunta más. El estudio menciona que muchas de las causas de migración están relacionadas con violencia, pobreza y discriminación. ¿Qué tipo de programas de prevención consideran más urgentes o efectivos desde una perspectiva de derechos? Muy bien. Bueno, pues como ya vengo mencionando, la cuestión de diversidad poblacional, ¿no? Una capacitación en donde se le dé conocimiento a todo el personal, la diversidad de necesidades que tenga la población, que tengan una perspectiva interseccional también, de género, programas de desarrollo comunitario que inviertan en salud, educación y necesidades primordiales de desarrollo, además de prevención de la violencia, justicia restaurativa, desmilitarización, procesos de acceso a la justicia también, en donde las mismas poblaciones puedan ser voces de su propia justicia, y priorizar principios de la no discriminación en las instituciones también y de género. Ok, una última, por favor. ¿Cómo podemos desde nuestras instituciones y organizaciones asegurarnos de que las voces de las niñas no acompañadas sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones que les afectan en este proyecto? Bueno, creo que este es un primer ejercicio, ¿no? A mí me pareció muy valioso que nos insistieran tanto en que en el centro del estudio tenían que estar las voces de las niñas, niños y adolescentes. Creo que desde la academia, viniendo del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, pero también desde los organismos internacionales, desde las mismas organizaciones de la sociedad civil, ya hemos entendido, ahora sí que nos hemos adaptado a incluir al sujeto político de las políticas públicas que estamos construyendo, que queremos implementar, ¿no? Que era algo que se había ignorado por muchos años. Me parece que ya llegamos a un punto donde nada se hace sin la población afectada, nada se hace sin la población que va a ser beneficiada de cualquier programa que se plantee, pero me parece que todavía nos falta un pequeño escalón para garantizar que los niños, niñas y adolescentes también se incluyan en esos procesos, ¿no? Me parece, y es algo que observamos y es algo que dijeron también en los grupos focales las autoridades que acompañan a esta población, que seguimos con una visión adultocentrista. No sé, mi intuición es que es miedo,
a hacer más daño, que es la verdad una preocupación bastante válida, porque bueno, es una población además bastante traumatizada, pero eso no debería ser no una excusa, pero ahora sí que un desafío, bueno, es un reto, pero no debería ser una barrera para pensar procesos institucionales desde nuestro lado para garantizar que esas voces se escuchen. Ahora sí que el trabajo, nuestro trabajo es traducir lo que las niñas, niños y adolescentes digan a acciones efectivas, ¿no? Y a política pública efectiva. Creo que ahí está el centro y creo que esta investigación y el trabajo que hacen las colegas en Plan y en Save the Children es un gran ejercicio y es ahora sí que un gran ejemplo de lo que se puede hacer para incluir a estas poblaciones en construir sus propios futuros y en construir sus propias soluciones. Muchas gracias, Andrea, Eugenia. Bueno, de hecho, ellas se van a quedar con nosotros por si alguno de ustedes quiere acercarse después en el break para alguna otra pregunta. Por ahora, muchas gracias por tomar asiento. Ahora nos gustaría compartir con ustedes otra historia de vida. Además de los peligros, hay muchos niños y niñas que enfrentan condiciones aún más vulnerables. Escuchemos por favor esta historia que refleja la resiliencia y los sueños de las y los adolescentes que migran. Tengo 17 años, soy de Venezuela. Mi razón por la cual salí de mi país fue por la situación en que está. No hay mucha medicina allá en Venezuela, ni comida, y salí de Venezuela hacia Colombia. Allá en Colombia duré viviendo 7 años. Ahí fue cuando emprendí mi viaje acá, a México, para subir a Estados Unidos, que allá me está esperando mi familia. Mi principal miedo es no poder pasar a Estados Unidos antes de cumplir mis 18 años. Yo tenía la esperanza de entregarme acá en la frontera y no fue tal como lo esperaba. En el viaje que tuve hasta llegar hasta acá, pasé muchos momentos donde yo tenía mucho frío, no podía comer, tuve que pasar por la selva del Darién. Y cuando entré acá a México tuve que caminar kilómetros y kilómetros con mis familiares para llegar hasta acá, hasta Ciudad de México. Allá nos quedamos viviendo 5 meses. Ellos se quedaron allá y pues yo me vine acá a Ciudad de Juárez. Me separé de ellos porque ya la situación que estaba no era favorable para mí. La principal razón por la que nosotros los adolescentes emigramos es principalmente por sus familiares, padres o madres que están fuera del país sin ellos, y llegar hasta donde está tu familia. Hubo muchos momentos inseguros, a veces nos secuestraban y pues bueno, eso era un momento feo donde nos amenazaban a mí y a mis familiares. En ningún momento sabía a dónde acudir si estaba en peligro o necesitaba ayuda. Lo que más me faltó es de que salí del país de origen, obviamente mi familia, estar al lado de mi familia. Mi meta es ser un ingeniero en sistemas y volver a caminar. La historia de Sergio puede y debe recordarnos la importancia de trabajar en coordinación para mejorar sus condiciones de vida. Sabemos que ya hay muchas y muchos de ustedes quienes están haciendo su diferencia. Es por ello que queremos reconocer el compromiso de diversas personas e instituciones que han apoyado la promoción de los derechos de la niñez no acompañada en nuestro país. Les llamaremos y solicitamos que puedan pasar al frente. Este agradecimiento simboliza su compromiso, mismo que esperamos sea reafirmado esta forma. Así como Ángeles Camacho de Save the Children en México harán entrega de este agradecimiento. Pueden pasar, por favor. Por favor, pueden pasar al frente los representantes de la Universidad Iberoamericana.
importante mención para Hayas, DRC, Plan International Suiza, Plan International. Importante respaldo. Antes de dar este paso a nuestro último punto, queremos mostrarles otra historia. Escuchemos el relato de Gabriela. Adelante. Yo tengo 16 años. Mi país de origen es Guatemala. Pues yo salí porque en mi país me estaban como amenazando. Pues sí fue un poco difícil porque sí me costó bastante porque yo venía con mi hermanita. Entonces yo tenía que estar cuidando a mi hermanita y tenía que cuidarme a mí también. Entonces eso fue un poco difícil porque veníamos solas prácticamente. Yo tenía que hacerme cargo de mi hermana mientras veníamos en el viaje. Veníamos en furgones, nos tenían encerrados con muchas personas, 400 o 250 personas tal vez, y pues veníamos asfixiados casi, pero pues nos tocó venir en varios furgones, veníamos como, tomamos 2 furgones y pasamos ahí como 24 horas. Mamás con hijos y pues señoras ya grandes que nos ayudaban a mi hermanita y a mí. Pues se los agradecí porque no cualquier persona ayudaría a 2 niñas que no conocen. Pues mis sueños son llegar a Estados Unidos primero y pues estudiar, sacar mi carrera y todo, y luego trabajar y ayudar a mi familia, a mi abuelita. Pues yo creo que todos los adolescentes, niños, incluso mamás o grandes ya miran para tener una mejor vida. Pues yo creo que es un viaje con suerte porque a algunos les va mal, algunas niñas pues terminan violadas, secuestradas, y pues yo creo que eso no es apto pues para niños, adolescentes, incluso mamás con hijas. Mi meta sería lograr ser una trabajadora social, pues ayudando a los niños, y de cierta manera a mí me haría sentir bien porque por todo lo que yo he pasado en los albergues y mi viaje, pues yo me he dado cuenta que hay varios niños que necesitan apoyo, y pues a mí me gustaría dar el apoyo que a mí me brindaron como trabajadora social, y me gustaría pues trabajar en albergues ayudando a niños, dándoles fuerza y apoyo. Gracias. Bueno, el testimonio de Gabriela y la información que hemos conocido esta mañana nos hacen un llamado urgente y contundente a actuar. Para dar cierre a este evento escucharemos las palabras de Arturo Estrada, representante de País en Funciones de Plan Internacional México. Por favor, Arturo. Hemos agradecido mucho el día de hoy, pero creo que no está de más seguir agradeciendo. Y primero, bueno, aquí veo a Andrea, a Euge, a todo el equipo del programa de Derechos Humanos que hicieron posible esto en campo, en los lugares, pero también y especialmente, ojalá llegara esta voz a esos oídos, especialmente a las niñas, niños y adolescentes que generosamente, con un corazón súper abierto, nos dijeron sí, les doy mis palabras, les doy mi experiencia que me sigue doliendo, pero que aquí está. Y en ese sentido, a todas ustedes que, bueno, la luz no me deja ver tanto, pero veo gente de organizaciones que colaboramos lado a lado, codo a codo, que tenemos ese compromiso, ¿no? Y que esa voz que escuchamos hoy, todas las voces, pues serán nuestra guía. Y lo que queremos hacer hoy es hacer algo con lo que hemos escuchado, porque lo que no se dice se pudre en el corazón. Lo que escuchamos y nos lo quedamos, se pudre también. Y sé que lo hacemos cada día con nuestras prácticas, con lo que hacemos en el campo. Y quisiera cerrar primero diciendo que desde Plan Internacional asumimos de manera activa y decidida las recomendaciones de este informe. No las leemos como si fuera un simple listado técnico. Es técnico, es muy técnico y gracias por el tecnicismo. Pero más bien lo leemos como una ruta urgente, ineludible e importante.
Porque la niñez no acompañada y la acompañada, y ya sabemos a través del estudio que el ser acompañado o no acompañado no es lineal, pero toda esa población que está en ese camino no huye por un capricho, sino está huyendo por violencia. Y en su tránsito, tristemente, en las fronteras, se encuentran mucho más violencia en las calles, e inclusive a veces queriendo nosotros como instituciones haciendo el bien, no les hacemos el bien que queremos, sino les hacemos el mal que no queremos. Sin embargo, sabemos que no partimos de cero. Todas y todos aquí, sentados en un auditorio muy bonito, todos los días tratamos de hacer un espacio y espacios donde estas niñas y estos niños tengan un poco de esperanza. Gestionamos casos individuales, ofrecemos atención psicológica especializada, capacitamos a quienes están en la primera línea, capacitamos también y compartimos conocimiento con organizaciones gubernamentales e incidimos también en las personas que pueden tomar decisiones para que puedan escuchar y puedan acompañar estos procesos. Y lo hacemos con una convicción compartida. Me queda claro que lo que sienten las niñas, niños y adolescentes, que muchas veces por el proceso migratorio que llevan, es acallado. Lo que queremos es que se escuchan esas voces, se comprendan y sean atendidas. Porque creo que después de esto que escuchamos no podemos seguir siendo indiferentes y ya no podemos delegar responsabilidades a otros espacios. Sabemos que no es suficiente y que debemos hacer más. Hoy, y finalizando estas historias que en realidad nos conmueven, nos mueven el corazón, pues miro con esperanza esta sala llena, las caras que llego a escuchar, que llego a ver organizaciones, instituciones del Estado, empresas, personas expertas, quienes tienen la oportunidad, quienes tenemos la oportunidad de cambiar trayectorias. La niñez no acompañada debe estar en el centro de nuestras vidas. Ya lo dijo Andrea hace rato, que esas voces estén en el centro, no las nuestras, no las de nuestro adultocentrismo, no de las de nuestros programas perfectamente bien hechos, nuestros marcos lógicos, nuestras implementaciones, sino las voces de ellos y de ellas, para que podamos hacer políticas e impulsar que tengan protección, desarrollo e igualdad. Por último, nada más les quiero decir que está en nuestras manos construir un país, una región protectora de la niñez y de la adolescencia que se desarrollar de manera integral. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, estamos llamadas y llamados a transformar esta realidad. No podemos mirar hacia otro lado cuando niñas, niños y adolescentes migran solos, buscando lo que todos merecen, protección, dignidad y un poco de esperanza. En nombre de Plan International y Save the Children en México, les queremos dar las gracias por sumarse a esta causa y ser parte del cambio. Les invitamos a seguir difundiendo este mensaje y a ser agentes activos en la promoción de los derechos de la niñez en movilidad. Les invitamos ahora a acompañarnos a un pequeño coffee break bajando las escaleras para seguir conversando y fortaleciendo alianzas que pongan a la niñez al centro. Muchas gracias. Buenos días.